gusto tenerlos esta tarde hoy, una sesión improvisada. Vamos a practicar algunos ejercicios de condicionales y para eso vamos a utilizar Replit. Es necesario que para poder utilizar Replit, que maneja cualquier cantidad de lenguaje de programación, yo haya creado una cuenta. Es un software libre. Entonces, quienes no tengan cuenta pueden ir haciendo la práctica o ¿de qué manera? Primero, entonces aquí en la barra de dirección, yo en los tres punticos le hago clic y voy a ponerme como incógnito. ¿Por qué? Porque yo ya tengo mi cuenta creada. Entonces escribo repl.it, Replit. Y al avanzar me muestra la pantalla donde están pues todos los lenguajes. Y hay mucho, esta es una comunidad muy grande y va evolucionando cada vez. Yo cada vez que me meto hay cosas diferentes. Entonces yo a veces me pierdo bastante en ese aspecto. Pero solamente se las estoy mostrando acá para que vean qué tan fácil es de llegar. En la parte inferior están todos los lenguajes que ustedes podrían aprender en un momento determinado. ¿Sí? Digamos que uno de los principales lenguajes o más importantes lenguajes que se han construido es el lenguaje C++, como para que lo tengan en cuenta. Pero entonces ha sido frustrante para muchas personas entrar de lleno con C++ y apareció Python. Python se generó hace mucho tiempo por unos estudiantes que dijeron, oiga, a la gente le cuesta trabajo, debe existir algo que se pueda hacer más fácil. Entonces, ellos a partir de otros lenguajes generaron Python y Python ha crecido, es una comunidad inmensamente grande y sobre todo en la actualidad que se pueden manejar cualquier cantidad de datos, entonces Python es un lenguaje simple, muy fácil de seguir. Entonces voy a entrar ahí a Python y la primera instrucción que vemos es la instrucción de salida. La instrucción de salida se constituye de una palabra reservada. Yo digo palabra reservada. ¿Cuáles son las palabras de reservadas? Son aquellas destinadas a ciertas acciones que me permiten darle órdenes al programa. Entonces, la orden que hace print es hacer que en la pantalla o en la consola, al ejecutar dicha instrucción, en este caso está diciendo hola mundo. Si yo le digo run, entonces en la consola de salida voy a ver hola mundo. ¿Sí? Eso es. Entonces las personas que todavía no tengan la cuenta, pues pueden en la clase darles espacio para que la creen mientras tanto. Lo que pasa es que yo en la clase pasada me di cuenta que empecé a explicar acá y de pronto pulsé una tecla y perdí todo lo que había hecho. No ha tomado ni una pantallazo ni lo había guardado. Entonces ese es el riesgo que se corre al realizar el ejercicio de esa manera. Tengo que digitar con mucho cuidado para poder hacer un problema específico. Entonces, yo lo voy a cerrar, ya las personas que quieran trabajan como incógnito o van creando la cuenta. Entonces, yo voy a cerrar esta ventanita y yo lo que hice fue en la línea de dirección escribir replit.com, lo mismo que apareció ahorita de incógnito. Entonces, yo selecciono el lenguaje, Python. Existen en Internet cualquier cantidad de problemas resueltos y existía una versión que era la 2.7 que se trabajó mucho tiempo y hay muchos problemas en la web que están bajo 2.7. Entonces, a veces, por ejemplo, una instrucción es raw input, otra instrucción es que en el print de antes no utilizaba paréntesis, el print de ahora sí exige la sintaxis de los paréntesis. Y sucede que si yo no respeto la sintaxis, es como si yo en castellano no utilizara la sintaxis de una oración. La sintaxis de una oración es el sujeto, el predicado, el verbo, el complemento, todas estas características que todos nosotros conocemos de los lenguajes, porque así como nosotros hablamos del lenguaje castellano, del inglés, aquí también existe un lenguaje. Entonces es necesario conocer cuáles son esas reglas básicas para que yo pueda escribir o hacer cualquier ejercicio. Entonces, lo primero que voy a hacer acá ya, cuando voy a crear mi primer ejercicio, bueno, entonces esta sería
Voy a poner acá tutoría, aquí pongo el nombre, ¿no? Yo voy a escribir acá tutoría. Voy a escribir así. MTIC tutoría y estamos a mayo, junio 2. Junio 2 y voy a escribir condicionales. Es como para tener un orden. Tutoría, junio 2 condicionales. Y hundo el botón de crear red. Así de fácil se crea el nombre, no hay ninguna restricción. Y podría yo, como hay estudiantes que están ingresando por primera vez, yo podría buscar y mostrar un ejercicio de una clase anterior para leerlo únicamente, como para llevarlos a tono de una tutoría que hice antes. Entonces vamos a ver si aquí me lo permite. O sea, una vez, eso es para que ustedes sepan que en la medida que van haciendo un ejercicio, pueden ir guardándolo y eso como es en la nube, pues no se va a perder la información y les va a quedar a ustedes. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar acá en estas 3 rayitas y dice mis replies. Bueno, mis replies. Y entonces voy a compartir, por ejemplo, yo le hice una tutoría a Yerly. No sé si Yerly está acá, pero bueno, con el permiso de ella voy a ingresar. Entonces, les voy a mostrar un problema que ya había hecho. ¿Para qué? ¿Para qué? Para recordarles algunas instrucciones. Vamos a ver cómo me va. Entonces, existen en la conceptualización básica del manejo de un computador, existen algo que se denomina zonas de memoria o identificadores. Un identificador es una celda de memoria en la cual yo la puedo bautizar con un nombre y una vez tenga su nombre, yo le puedo asignar un contenido. Entonces nosotros tenemos datos de diferente tipo. ¿Cómo así que datos de diferente tipo? Por ejemplo, el nombre de una persona. El nombre de una persona. Si yo digo nombre, nombre sería el caso de la variable. Entonces, el nombre puede depositar, voy a utilizar los nombres de ustedes. El nombre puede ser Vicente, puede ser Nicolás, puede ser María, puede ser Pedro, puede ser Yerly, puede ser cualquier cosa. Entonces, nombre es un valor genérico con el cual yo voy a bautizar la variable. Entonces, esa variable que acepta un nombre, los nombres de una persona son cadenas de caracteres. Entonces, en el inglés las cadenas de caracteres o la palabra que se le asigna a las cadenas de caracteres es la palabra string, string en inglés. Entonces, ¿cómo se asigna a una variable tipo cadena? ¿Cómo se asigna un contenido? Pues el contenido siempre va a ser asignado entre comillas. Para Python las comillas pueden ser sencillas o dobles, da lo mismo, pero para otro lenguaje sí tenemos que tener cuidado porque no se pueden utilizar las comillas arbitrariamente. Entonces aquí tenemos el nombre, luego la orden print. Entonces la sintaxis de print es la palabra reservada print. Cuando yo digo palabra reservada, esa palabra print no puede ser utilizada como nombre de variable. Hoy vamos a ver una palabra reservada nueva que es la palabra if, que en inglés significa sí. Bueno, entonces la sintaxis de print es print, paréntesis que abre, paréntesis que cierra y admite en su interior comentarios. Entonces, siempre que yo hable de un comentario, es un texto que tiene que ver con algo que yo quiera decir con mis propias palabras, pero debo decirlo entre comillas para que no dañe el contenido. Y si no tiene comillas, entonces se está refiriendo a una variable que fue creada antes. Mire, yo creé el nombre antes. Entonces, cuando yo le diga hola mundo, y el nombre, pues me va a poner el nombre de Yerly, ¿sí? Entonces, ese es un tipo de variable. Ahora, hay otro tipo de instrucción que es la asignación. Entonces, Profe, tengo una pregunta ahí, qué pena. Adelante. Sobre el uso de las comillas y, por ejemplo, o sea, tengo entendido que en ese caso usted está usando una comilla simple, ¿verdad? Sí. Pero también se puede usar la comilla doble, o sea, ¿sí? Uso la comilla doble. Mira cómo estoy usando la comilla doble. Voy a quitar esa comilla y la voy a poner la doble. Pero además dentro yo puedo usar la otra comilla.
la sencilla, ¿sí? Entonces lo importante es que ¿Y si tiene yo, doble comillado? porque entonces yo lo que quiero hacer es que cuando yo imprima mi texto, la palabra mundo me aparezca con comillas. A veces nosotros queremos destacar algo en un texto y quiero que en el computador aparezca también destacado. Entonces, lo importante es que la comilla que abre puede ser la sencilla o la doble, abra al principio y abra al final. Y yo quiero destacar la palabra mundo, pero con comillas sencillas. O sea, no puedo usar la misma comilla, sino la otra. Podría haberlo hecho al contrario. Entonces, esta partecita creo que está en el material de la semana 1. Creo que hay un ejercicio que dice que se puede usar. O sea, esa es pero no es lo común. O sea, yo lo dejo sin la comilla, pero lo hago intencionalmente para que ahorita miremos, ¿sí? Bueno, entonces, ahora continúo. ¿Quedó claro? Sí, 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 profe, profe. de pronto, o sea, sí leí varias cositas de eso, pero es que como usted decía al principio, es muy diferente cuando uno lo ve ejecutarse y yo siento que usted lo explica desmenuzadito y, o sea, no es que el otro profe no lo explique, sino que digamos que como hay más chicos más avanzados, pues Sí, y la clase es tan corta, pues hacer este tipo de preguntas como que no, pues sí, a sí. veces no. No, a veces toca hacerlas, pero por eso están esos espacios, ¿cierto? Y yo no me voy a, yo no en ningún momento me voy a adelantar a lo que va a hacer el profesor, sino yo voy es como a revisar lo de antes y lo que me interesa es que ustedes como que vayan haciendo, ¿cierto? Pero entonces sí es supremamente, o sea, una de las características de un algoritmo, porque el algoritmo son todos los pasos que me permiten llegar a la solución de un problema. El algoritmo debe ser preciso. ¿Qué significa que sea preciso? Que yo utilice la sintaxis exacta. Entonces, para el print, usar la sintaxis exacta. Aquí vemos dos instrucciones. Entonces, esas instrucciones, ¿qué forma general tienen? Eso se llama asignación. Eso se llama una asignación. ¿Y cuál es la sintaxis? Ya le escribo. ¿Sí? Sintaxis es, voy a ponerlo en la siguiente línea porque si no, no me cabe. Mire lo que estoy usando, el hashtag. El hashtag no le afecta para nada al código. Entonces, voy a poner acá variable. Me excusan que no le ponga la tilde, pero la tilde no es permitida como nombre de variable. Variable válida igual a dato igual a dato o expresión. Una expresión matemática. ¿Cuál es una expresión matemática? A más B, A por B, A elevado a la B. Cualquier tipo de operación matemática que ustedes es una fórmula, eso es una expresión. También puede ser una expresión lógica. A mayor que B, menor que A, ese tipo. Entonces, esta Mira, y está instrucción, esta, Paula. sí puedes hablar. Bueno, entonces aquí tengo A igual a 8, B igual a 9. Entonces, les estaba diciendo que yo utilizo los comentarios para ir explicando lo que voy haciendo. Voy a utilizar un tipo de instrucción para bloquear el resto de información. Entonces, hay una instrucción que es 1, 2, 3 comillas. Y estas otras 3 comillas que me aparecieron ahí, las voy a cortar y las voy a poner al final. Y las voy a poner al final para que este código que aparece ahí no se ejecute. Solamente voy a ejecutar este pedacito para que ustedes vean lo que yo les acabo de explicar. Run dice, hola mundo. Pero dice, bueno, pero no pasó nada. Pues es que no puede pasar nada porque yo no le he mandado a imprimir. Si yo no le doy la orden de mostrar el resultado, él no la va a ver. Entonces voy a quitar las comillas de acá, control X, y las voy a poner aquí abajito. Entonces, estoy aquí poniendo la instrucción de que imprima el valor de A es A y el valor de B es B. Entonces, estas zonas de memoria fueron bautizadas como A y B. Al ejecutarlas, entonces me dice el valor de A es 8 y el valor de B es 9. Efectivamente, de programa yo le di esos valores. Bien. Entonces, ahora voy a mirar qué otra cosa voy a hacer. Voy a quitar estas comillas de acá y las voy a poner más abajo para seguir mostrándoles pues la ejecución poco a poco.
Voy a ponerla por acá. Entonces ahora el programa se va a repetir. Tenemos el valor de A, el valor de B, y entonces ahora voy a hacer operaciones aritméticas. En este caso estoy escribiendo A por B. Fíjense que aquí ya tengo otro ejemplo de lo que es una asignación variable igual a expresión válida. Entonces, ojo, siempre que tengan este tipo de instrucción, la variable es una única variable al lado izquierdo y al lado derecho viene la expresión. Si yo los números que tengo al lado derecho son de carácter entero o son de carácter flotante, entonces, dependiendo de si son dos enteros, pues la variable del lado izquierdo pues va a ser entera. Vamos a ver cómo es que, voy a quitar este hashtag que lo había puesto, para que vean que hay dos formas de imprimir. Entonces, empieza la siguiente sección, que son operaciones aritméticas. Digo print multiplicación y utilizo entonces una variable que voy a llamar multiplicar. Este símbolo igual en este tipo de instrucciones en programación se llama operador de asignación, un solo igual, porque el igual que nosotros lo conocemos, ese símbolo igual se usa en las condicionales y hoy lo vamos a ver. En las condicionales y se escribe dos veces, igual, igual. Allá se comete un error porque yo cuando quiero decir que una cosa es igual a otra, utilizo este igual simple, ¿no? Y en programación, en todos los lenguajes, sería un solo símbolo igual. Hay algunos lenguajes que utilizan una flechita que apunta a la izquierda. ¿Qué significa? Que el resultado de operar el lado derecho se va a guardar en el lado izquierdo, pero para eso es muy importante que el valor de A y de B sean conocidos, y en este caso A y B ellos son conocidos, ¿sí? Entonces, tengo dos formas de imprimir el resultado de multiplicar. Uno, que pongo la variable que calcula la multiplicación, la pongo con el print, o un formato, que eso también se vio en la semana 1, donde entre los paréntesis utilizo la F de formato y abro una comilla al inicio y una comilla al final. Y dentro del texto escribo tal y cual yo quiero que aparezca la salida. Solo que cuando se trate de una variable, pues yo la meto entre corcheticos. Entonces ahorita podemos ver como la diferencia entre estos dos print. Le digo run y otra vez. Entonces voy a ponerlo un poquito más grande. El valor de A es 8, el valor de B es 9. El print de multiplicación es este, el print de multiplicación. Y cuando yo le digo print multiplicar, este es 72, pero entonces como ese 72 estaba ahí como solito, como que no se sabía qué era lo que había multiplicado, entonces es bueno comentar, o sea, documentar la salida y que diga print A sería 8 multiplicado por B igual y multiplicar. O sea, las variables se pusieron en las comillas. Listo, hasta ahí. ¿Tienen alguna otra pregunta? Vamos bien, ¿sí? Eso es como un repasito. Profe, sobre los corchetes, la función de los corchetes o Sí. el significado de los corchetes, y el de la F no me quedó muy claro, perdón. Es una forma, digamos, de escribir los datos de una manera, de escribir la salida de una manera muy más parecida a como yo lo utilizaría normalmente. Entonces, como A y B son variables, y multiplicar también es variable, entonces para que lo que le está diciendo él al computador, bueno, utiliza el siguiente formato, o sea, la F es utiliza el siguiente formato, pone la comilla que abre, la comilla que cierra, entonces coja el valor de A, o sea, el contenido de A en la memoria, el contenido de B en la memoria, y esos dos valores los va a multiplicar y los va a mostrar en el resultado, en la operación que se hizo aquí arriba, ¿sí? Entonces, es solamente para que no me muestre la letra A, porque si yo le quito la letra A, entonces me muestra la palabra A y la palabra B. O sea, voy a quitarle las llaves para que usted pueda ver la diferencia. Mire, aquí es 8 por 9, pero si yo le escribo, le quito las llavecitas a la variable, entonces ya no me va a mostrar eso, sino lo siguiente.
A por B igual a 72. Y pues se entiende porque en la instrucción anterior se dice el valor de A es 8 y el valor de B es 9. A por B igual a 72. Pero entonces, eso es al gusto de cada persona como lo quiera hacer o como se lo estén exigiendo a uno que lo realice. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, he entendido todo hasta ahí. Gracias. Bueno, listo. Entonces, voy a quitar esta comillita de acá. Ahí se dieron cuenta ustedes. ¡Ay! Se me perdió. Le di una tecla que no era. Control X. Bueno, y voy a poner estas comillitas al inicio. Y al inicio. Bloqueé todo lo que teníamos acá y existen varios tipos. Alguien me preguntó esta tarde, es que yo me confundo y no sé cómo hacer que ingresar datos y me enredo. Entonces, sucede algo. Nosotros vamos a utilizar varios tipos de datos. Uno de ellos es las cadenas. Entonces, cuando usted, por ejemplo, si yo le digo, me dice la dirección de su casa, en la dirección de la residencia tiene números y letras. Entonces, ese dato se considera cadena. Si yo le pregunto, haga de cuenta que yo le voy a hacer una encuesta. Entonces, yo le pregunto el nombre es cadena. Si yo le pregunto el apellido es cadena. Si yo te pregunto la edad, es un número, ¿cierto? Y si yo le pregunto a cualquiera de ustedes la edad, ustedes me van a decir que es un número entero, o porque tiene 20, o porque tiene 15, porque tiene 50, es un número entero. Pero si yo le digo, ingrese una cantidad de dinero, entonces, como el dinero mundialmente se conoce, por ejemplo, si yo voy a pasar de pesos a euros o de euros a dólares, entonces se manejan los decimales, o sea, el dinero siempre va a ser un valor que tiene decimales y los decimales se van a manejar como datos de tipo flotante o float. Flotante significa el punto decimal flotante, float. Entonces, por eso, bueno, por ejemplo, yo digo, ¿cuánto mide una persona? 1,70, dice uno. Uno nunca dice 170 centímetros. Entonces, deben ustedes pasar a la realidad a ver cómo es que es esa variable en nuestro entorno. Y de esa manera, entonces uno utiliza datos de tipo, aquí tengo los otros tipos de datos. Existe otro tipo de dato que es el tipo de dato booleano. El tipo de dato booleano es, por ejemplo, yo voy a colocar acá una variable. Entonces, puedo decir que el día es true. O sea, que es verdadero, que es de día. Eso ya sería para usar una condicional. O podría decir false. Ese sería un valor lógico, la palabra true o la palabra. Los valores booleanos solamente tienen verdadero o falso. En algún momento de su vida, si ustedes recuerdan, se utilizaron las tablas de verdad. Decía que si P es verdadero y Q es verdadero, entonces P y Q da verdadero. O sea, se aprendía uno las tablas de verdad. O con conjuntos, también uno utilizaba ese tipo de, más que todo con las proposiciones lógicas. Bueno, entonces en este momento lo que hicimos fue ver los tipos de datos. Entonces, la variable nombre, y cuando yo utilizo este operador, bueno, el operador de asignación quiere decir que lo de la derecha, lo que se haga en la derecha es para asignarlo a la variable que se encuentra a la izquierda. Cabe decirles que es muy importante que el nombre que yo le ponga a una variable no debe tener espacios en blanco. Por ejemplo, yo podría escribir nombre completo. Yo para decir nombre completo lo puedo escribir guión bajo completo. Nombre completo. Ingresar nombre completo. O lo puedo hacer pegado si yo utilizo más fácil. Eso sería una estructura de camello. ¿Por qué? Porque la C forma como una joroba. Entonces yo puedo. Hay muchas variables. Por ejemplo, no es lo mismo el salario básico que el salario neto. Es necesario utilizar las dos
las dos connotaciones para diferenciar el uno del otro. Entonces hay variables que uno necesita a veces pegarlas. Entonces no se admiten los espacios en blanco, se admiten los números, pero nunca, ojo, nunca una variable va a comenzar por número. Y esto que les estoy diciendo cumple para todos los lenguajes de programación. O sea, yo no puedo decir, que el examen 1, bueno, examen 1, examen 2, examen 3 estaría bien, siempre y cuando lo escribo apegado. Entonces, aquí solamente estamos haciendo captura. Esto les va a ayudar a hacer como una actividad es una actividad de la semana 1 para escribir un texto. Para escribir un texto donde ustedes ponen los nombres de las variables y él escribe un texto, puede ser de utilidad. En este caso estoy utilizando un print diferente al que les mostré antes. ¿Cuál es esa sintaxis? Todo comentario se escribe entre comillas y los nombres de las variables se escriben tal y cual. Entonces voy a ejecutar este programita. Mire que se captura. Bueno, hablemos de la sintaxis. La sintaxis la voy a colocar acá. Es muy interesante que ustedes se aprendan esta sintaxis. Esta es una sintaxis para entrada de datos. Entonces, sería variable. O sea, ahí en ese momento se está creando la variable. Luego viene el símbolo de igual. Siempre la variable va al lado izquierdo. Normalmente se escribe el tipo. ¿Qué es el tipo? Int, float, inclusive puede ser bool o str para string. Pero no es necesario poner el str. Por ejemplo, con el nombre no es necesario, pero si uno lo quiere lo puede escribir. Después del tipo, la palabra reservada input. Eso, nosotros ahí nos equivocamos mucho porque a nosotros nos enseñaron que antes de la antes de la P se escribe la M, entonces nosotros escribimos input con M. Es el error más frecuente que se comete. Luego se abre un mensaje y ahora escribimos la variable que ahí es un texto que explica la variable, siempre entre comillas. Ahí el programa espera que solamente se escriba un texto, entonces es un texto que texto que explica la variable. Y entonces vemos esa misma sintaxis, la vemos acá. Variable. Aquí si yo quisiera, él lo acepta. Si yo digo un input y solamente el mensaje, él me va a capturar una cadena siempre. Si ustedes quieren recordar es cómo sería la palabra string, entonces yo lo diría str, abro paréntesis y luego lo cierro. Si yo abro dos paréntesis, debo cerrar dos paréntesis. Es un error frecuente que yo cada vez que yo escriba esta instrucción, no verifique que se abrieron dos y se cerraron dos. Eso es como en una operación matemática. Yo no puedo en una operación matemática abrir un paréntesis y dejarlo ahí sin cerrar. O sea, si yo abro tres paréntesis, debo cerrar tres paréntesis. Entonces, y normalmente ese error de paréntesis sale en la línea siguiente. Ahorita lo probamos y les pongo el error para que ustedes identifiquen cuál es el tipo de error. Bueno, entonces, la edad es entera. Luego viene la palabra reservada input y ingrese edad está explicando, porque es que si yo no escribo este valor, entonces no sé que me están pidiendo la edad. Es importante esta documentación, decirle a la persona que use el programa cuáles son los valores que debe ingresar. La estatura, como les decía antes, ingrese la estatura. Ya la gente en nuestro medio, pues la estatura es con punto decimal. Ojo, no pueden escribir nunca con coma decimal. Eso es un software que está en inglés. Y en inglés los decimales se ponen con punto. Nosotros usamos el punto como separador de miles. Cuando ingresen una cantidad, nunca escriban los separadores de miles porque eso es un error. Se ingresa la cantidad así seguida, cuando yo quiera ingresar una cantidad. Bueno, el día, eso no voy a preguntar nada del día. ¿Y cómo se imprime? Sus datos son nombre, edad y estatura. Entonces voy a ejecutar el código. No va a aparecer esto porque lo bloqueé. Y entonces dice ingresar el nombre. Entonces yo voy a escribir acá.
Eugenia. Ingrese su edad. Ingrese la estatura. No. 1.65. ¿Qué hice yo? Ahí, entonces hay un error. Entonces siempre vamos a pensar, dice la línea 31, dice el nombre no está definido. Entonces siempre busquen donde diga name error. ¿Por qué salió error? Porque como yo bloqueé el programa y aquí le dije nombre, y arriba teníamos el que nombre era Yerly, pero lo bloqueé. Y yo aquí cuando estuve explicando a ustedes, les dije nombre completo. Entonces, es necesario estar pendiente de eso, pero menos mal que me pasó. Yo lo hice y no lo hice intencional. Pero mire que a él no se le escapa nada. Y además le está diciendo, oiga, mire la línea 31. Entonces aquí yo voy a escribir más bien nombre y lo puse, tiene que quedar. Entonces lo ejecuto y nuevamente voy a escribir acá. Carlos tiene la edad de 25 y estatura 1.72. Si yo le escribo la coma, él me va a sacar error, porque la estatura yo estoy diciendo que es de tipo flotante y yo no le puedo poner una coma. Vamos a ejecutarlo. Aquí pasó algo. Sus datos son, ya se acabó el programa, sus datos son Carlos 25 y 1.72. O sea, yo podía explicar más en la salida, decir, su nombre es Carlos, su edad es edad y su estatura es tal. Podíamos hacer una modificación de esa salida. ¿Qué pasa si, por ejemplo, aquí en estatura yo me equivoqué y no me di cuenta y le quité un paréntesis? Pero lo estoy haciendo únicamente para que ustedes se percaten de dónde sale el error. Dice que el error está en que día es falso. Y usted llega y dice en la línea 30 y se pone y mira y le cambia lo que se le ocurra y no sabe qué hacer, desesperado. Resulta que el error de entrada se produce es debido a la línea anterior. Entonces, ojo, no se queden con que el error está en la línea, mire la línea anterior. Entonces, ya yo lo hice intencionalmente para que ustedes vieran que es importante. Ahora sí. Cualquier nombre, la edad y la estatura. Listo. Bueno, entonces ya esto lo podemos dejar ahí. No sé si les interesa que comparta esta imagen por el chat. Más fácil que volver a ver el video. ¿Cierto? O que nos copie todo el código, profe. Sí, yo les pongo ahí todo el código. Por eso, es compartirlo ahí para que les quede, entonces lo voy a copiar todito. ¿Dónde se pueden ver los videos? Es que imagínense que yo ayer les mandé, yo no sé si ustedes recibieron un correo mío anoche, y les envié a todos los grupos que tengo asignados, les envié la reunión que hice ayer y resulta que no hay permiso, el que no está en la reunión no puede volverlo a ver. Entonces me tocó subirlo a YouTube, pero yo no tuve tiempo de editarlo. Entonces a veces se va la conversación y hay cosas que no, pues no quiero que queden en el video, sino centrarme solamente en esto. Veo que hay manos levantadas. Daisy, ¿la escucho? Ay, profe, se me olvidó lo que le iba a preguntar. Bueno, Samuel, no importa. Ahorita se acuerda. Samuel. Profe, buenas tardes. Bueno, Es que vengo presentando un problema, no sé si es de mi PC, pero cuando hago los ejercicios no me corre completo. Esta mañana estaba desarrollando una clase y entonces publicaron uno aquí en el chat y lo copié y ahí sí me corrió el programa. Entonces no sé qué estará pasando. puede Si es ser problema que de mi PC o es desactualizado el Repli que estoy usando. No sé, profe, qué sucede ahí.
No, es que hay algo muy importante y ahorita lo vamos a ver en las condicionales y es que la sangría es muy importante. Entonces, si usted no hizo la sangría, ahorita ya vamos a entrar a la parte de la sesión. Yo lo que hice hasta el momento fue un repaso. Fue un repaso. Entonces, yo me voy a volver aquí en la parte superior y voy a ir a mis replis porque le estaba contando cómo era que yo iba a los ejercicios que iba guardando. Entonces, aquí vamos a iniciar la parte de hoy, que tiene que ver con las condicionales. Profe, Bueno, por ejemplo, es un voy a ejercicio, yo tengo un ejercicio, perdón, profe, sí, que es el que usted había visto al comienzo sobre crear un programa que al digitar el número diga el número es 4 y yo lo hago y me sale solo, o sea, al darle print me tiene que sacar el número es 4 y solo me sale el número como tal. Entonces no sé en qué falló ahí o qué, cuál es la situación, porque el voy a programa no hacerlo me para que muestra. lo vea inmediatamente, ¿sí? Bueno, Entonces, profe. yo lo puedo hacer con lo que les acabo de explicar en este momento. Yo puedo decir, como eso es de la semana pasada, yo voy a decir número y le puedo asignar, pero lo estoy poniendo, esto sería así. Ejemplo 1. Entonces, asigno el valor de 4. Entonces, si yo le digo room, no pasa nada. La única forma de que suceda es que yo en la siguiente instrucción le diga print y le diga. Entonces, si yo le digo room, me muestra solamente 4, pero usted no quiere que diga ahí, sino que el número es 4. Entonces, vamos a aplicar el formato que vimos hace un momento. Entonces, ¿cómo es ese formato? El formato que vimos es el siguiente. Voy a escribir la letra F, luego pongo las comillas y ahí voy a escribir como yo quiera que salga el mensaje. Entonces yo voy a decir, el número es 4 y cierro la comilla. Pero como yo no quiero escribir el 4 de esa manera, sino que me aparezca la variable número, entonces yo voy a quitar ese 4 y voy a escribir la variable número, pero lo voy a escribir con la llavecita. Número y cierro la llave. ¿Ya? Entonces lo voy a ejecutar, el número es 4. O lo voy a hacer de la otra manera que les expliqué el print. Print, que es mensaje variable. Entonces, entre comillas, digo, el número es, luego después de las comillas, pongo una comita y escribo número. Son dos tipos diferentes de usar el print. Estos dos mensajes son idénticos. Si yo le digo run, entonces me dice el número es 4. Aquí me quedó un poquito más corrido porque aquí le metí un espaciecito. ¿Pudo salir de la duda? Siguiente pregunta. Vicente. Pues ya puedes bajar la mano, Samuel. Gracias, profe. Pues realmente hasta el momento no he tenido ningún inconveniente con las clases. Lo único fue que empecé muy tarde, empecé ayer. Sí. Entonces, la consulta que yo tenía y fue el motivo de haber entrado ahora en esta charla, era preguntarle que me aparecen, por ejemplo, las inasistencias como injustificadas. En ese caso, ¿cómo sería para corregir? De todas maneras, la idea mía es cumplir a cabalidad todas Sí. las evidencias y todas, pero que no sé cómo lo de las No, inasistencias. primero que todo, la asistencia a ustedes no les va a afectar para nada, ¿sí? Y se entiende que fue que no pudieron entrar. Entonces, las personas que no hayan podido entrar hasta el momento es porque tuvieron problemas, pero eso no les va a afectar para nada en la calificación. Entonces, inclusive hay muchas personas que están trabajando todo el día y las clases les quedaron en el horario del trabajo. Entonces esas personas van a tener todas las inasistencias, pero ellos ¿qué van a hacer? Van a ver las grabaciones y van a hacer los retos y ellos van a poder aprobar. Entonces, el que tenga la oportunidad de asistir, mejor asistir, ¿sí? Pero no le va a afectar, entonces no se preocupen, no le gasten más energía a eso. Ah, perfecto, profe.
Listo, profe. Ese era el motivo de haber ingresado acá, a esta reunión suya. Yo me Bueno, retiro porque voy para una reunión a las 6:30 correcto, muy bien. y solamente agradecerle, profe, su estética, la forma de explicar y de forma de escribir. Me pareció muy bien. Muchas gracias, profe. A la orden siempre. Bueno, Daisy y Nicolás, a ver, nomás esto, atiendo después, más adelante otras preguntas. Daisy, dígame, ¿ya se acordó? Pues sigo sin acordarme qué era lo que le iba a preguntar. Bueno, entonces No, baja la no me manito y al final de la clase me pregunta, ¿vale? Nicolás, Sí, profe. La pregunta es lo que usted mencionó ahorita, que es que hay algunas clases que para las personas que no asistieron o no pudieron asistir, no pueden verlas, que fue lo que tú dijiste hace unos minutos atrás. Esas clases que de pronto nosotros no podemos ver, ¿cómo podemos hacer? no, pero quedan grabadas. Las clases quedan grabadas. Entonces usted las Sí, puede sí, ver. yo sé que Y estoy haciendo yo esto acá. Se supone que yo no debo dictar clase, pero como yo quiero que todos hagan o sea, que yo quiero que ustedes lleguen a la meta, pues estoy aquí apoyándolos. Además, no estoy adelantando el tema, sino solamente estoy haciendo un refuerzo de la temática. Entonces, listo. por eso estamos acá. Esto es de carácter libre, no les va a afectar para nada en la calificación. Digamos que si usted tiene clase en la mañana, necesita estudiar, entonces hagan de cuenta que esto es un espacio para estudiar. Bien. Ahora, Perfecto, profe. bueno, Profe, entonces vamos a perfecto. aprovechar este numerito de nuestro compañero que nos hizo la sugerencia y vamos a aprender a usar la condicional. Entonces, no voy a hablar de la estructura de la condicional, sino voy a proponer un ejercicio donde tenga que utilizar la condicional, en el cual me diga si el número, entonces voy a poner, dígame. Perdón, ya más o menos me acordé. Es que ahí donde tenías el ejemplo, en el ejemplo anterior del ejercicio de día false, y el print de sus datos son, me causa curiosidad que se entrecomilla sus datos son y luego sale nombre completo, que era la variable de la que estabas hablando, que se repetía con el nombre del ejercicio de arriba, edad y estatura. Y veo que están, o sea, separados con comas fuera del encomillado, pero dentro de los paréntesis. Porque son dos sintaxis diferentes. La última sintaxis, pues, es la que yo más utilizo y que se utiliza, es muy parecida a la que se usa en otros lenguajes de programación. La de la letra F es muy particular de Python. Entonces, en los lenguajes, cuando yo voy a imprimir, siempre pongo lo que yo quiero decir o lo que yo quiero explicar de la variable. Por ejemplo, yo hago una suma y calculo el resultado. Entonces, yo entre comillas digo, el resultado es, luego pongo la coma o un separador, que en todos los lenguajes es diferente, el separador, y luego pongo el nombre de la variable así tal y cual como se concibió. Entonces, por eso aquí aparece. Y van a salir seguidos, sí. Sus datos son y pone separados por coma todas las variables. Entonces son dos formas, utiliza una y aprende una y luego va practicando la otra. Porque es más engorroso, es más, digamos que es un poquito más enredado. Mirando la línea 21, si yo me pongo a escribir la letra A, luego pongo una coma, luego entre comillas pongo el asterisco, luego pongo una letra coma, entonces alternar entre coma es dispendioso. Entonces, aquí Python creó una forma de escríbalo como usted quiera y si es una variable, póngala entre llaves y entonces eso se aprende facilísimo, ¿sí? Pero la segunda, como es un poquito más complicada, porque es la que usan los otros lenguajes, entonces, pues si se acostumbra a usar, utilice las dos. Aprendas de una y luego la otra, porque siempre vas a tener que mostrar resultados en pantalla. Bueno, ya cerré la ventanita esta y volvemos nuevamente acá. Entonces aquí voy a poner un pequeño enunciado. El enunciado es, si el mire lo que voy a hacer, diga si el número ingresado es positivo o negativo, pero entonces aquí número
ya no voy a asignarle el valor, sino voy a cambiar la instrucción. La instrucción va a ser que el número sea int, y entre comillas, voy a decir que ingrese un número. Usualmente, cuando se ingresa el número, se recomienda que yo ponga aquí como que unos 2 puntos para que se pueda, que la captura se vea mejor. Entonces voy a volver a ejecutar esto para que ustedes vean cómo funciona el input. Entonces, mire, aparece ingrese un número. Antes yo decía número igual a 4, pero ahora ya no le voy a decir número igual a 4. Entonces, ahí le voy a ingresar el número, le voy a ingresar 4 y vemos que da exactamente lo mismo. La ventaja es que yo puedo ingresar acá cualquier número. Entonces, yo voy a decir 18. O le voy a decir menos 5. Entonces, eso es lo que pasa. Ahora, yo necesito que el programa me diga si el número es positivo o es negativo. Entonces, ¿cómo sé yo que un número es positivo o es negativo? Entonces, uno va como a la definición, ¿cómo se define eso? Si yo le digo, si yo les pregunto a ustedes, ¿el 5 es positivo o negativo? ¿Ustedes qué me dicen? Positivo. Positivo, pero ¿cómo hizo para decirme que es positivo? ¿Por qué es positivo? Porque no tiene el número menos, ni el signo menos. Porque no es no positivo, ¿sí? O sea... Pero tengo que expresarlo de una manera matemática. Porque es menor a 0. ¿Cuáles son los positivos? Los positivos, los que son mayores a 0. Ajá. ¿Y los negativos? Y que son menores que 0. Entonces, ahí hay algo que yo puedo utilizar, ¿sí? Porque todo número mayor o igual a 0, aunque el 0 hay unos matemáticos dicen que el 0 es el número nulo, que no es ni positivo ni negativo, que el 0 es 0. Pero vamos a considerar el 0 como positivo. Entonces, ahora voy a implementar la condicional. Entonces, la condicional es decir, la letra if, luego pongo la condición que diga número igual. Debo decir si el número es mayor O igual a 0. Mayor, correcto. Y el igual, entonces, tengo que escribir los dos símbolos, ¿no? Mayor o igual que 0. Puedo afirmar. Print positivo. Si no. Si no, entonces con la palabra si no, se escribe en inglés else. Pero es necesario que yo le ponga los dos punticos y luego le digo print. Sí, negativo. Un mensaje. Entonces, ejecutémoslo para ver lo que hace. Ingresar un número. Dijimos que menos 5. Me dice negativo. O sea, yo podía poner un mensaje como más amigable que dijera el número menos 5 es negativo. ¿Sí? O el número, si yo le ingreso otro número, el número 10, me dice positivo. Entonces, la sintaxis de una condición tiene una característica, o sea, esta estructura, esto que ustedes están viendo acá que estoy señalando, se llama condicional, estructura condicional, y tiene varios componentes la estructura condicional. La más importante es la condición. La condicional tiene una condición, y la condición es una expresión que si yo la evalúo, me debe dar true or false. Si a mí no me da true or false, está mal implementada. O sea, lo más importante, lo que más nos cuesta a nosotros trabajo es poderlo expresar matemáticamente lo que yo quiero decir. Entonces, aquí está la condicional. Ahora, la sintaxis del lenguaje me dice que debo utilizar la palabra reservada. En muchos lenguajes se utiliza el paréntesis para poner la condición. Por ejemplo, si usan C++, si ustedes no ponen el paréntesis ya le va a salir un error. Y luego ponemos 2 puntos. Siempre que aparezcan estos 2 puntos acá por fuera de la sintaxis, quiere decir que ahí
termina la condición y empieza la parte de qué es lo que hay que hacer. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hay que hacer cuando se cumple la condición? O sea, cuando es verdadero, aquí serían las acciones cuando la condición es verdadera. Y después del else serían todas las acciones, porque en este caso es una sola acción, pero pueden ser varias acciones. Se refiere a instrucciones, cuando sea falso, o sea, ¿qué es lo contrario de mayor o igual? Menor. Si yo tuviera, ¿y qué es lo contrario de menor? Mayor o igual, o sea, el igual siempre hay que mandarlo para uno de los dos lados. Veo que Daisy tiene la mano levantada. ¿Tiene alguna pregunta? ¿No? No, profe, fue de la pregunta anterior y no la bajé, qué pena, ya la bajé. Bueno, ¿y ahora tienen alguna pregunta de esto que acabo de decir? ¿Se entendió? Sí, Mire profe, que, sí se entendió. Hay otra variable que venía también en el archivo, if, else, y no me acuerdo cuál es la otra. bueno, vamos a hacer, entonces yo ahora quiero que el programa, voy a poner un pantallazo acá para ponerles, porque voy a hacer una modificación al mismo programa. Entonces, la modificación, voy a capturar la pantalla esta y la pongo en el chat, porque voy a hacer una modificación del código. Entonces, para que tengan varias opciones de... sesión, ustedes pueden acceder a esas partes y le pueden tomar una fotito o un screen, entonces ahí le queda el ejercicio. Entonces, ahora yo quiero que el número me diga que es positivo, que es negativo o que es cero. O sea, si yo ingreso el 0, tiene que decirme el número es 0, pero no que sea positivo, sino que sea 0. Entonces tengo que cambiar la condicional. Entonces voy a dejar acá, voy a cambiar el programa totalmente. Hacerlo, borrarlo, borrón y cuenta nueva. Entonces voy a empezar a preguntar primero por el número, voy a decir acá. If, Dijo que era prácticamente inexpandible, yo se lo mandé. preguntar si el número es 0. Porque me dice que no, que donde se vean los deducibles y eso. Samuel, apagamos. Para generar el certificado. Ajá. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, apáguelo. Silenciar, listo. Entonces acá voy a decir, voy a escribir, ¿cuál de los dos formatos quieren que utilice? ¿El de la línea 3 o el de la línea 4? Para imprimir. ¿Cuál prefieren? De la 4. El de la 4. El de, uy, es que el de la 4 es el que estamos viendo, pero el de la 3 me causa curiosidad porque nosotros, o sea, yo hasta ahora lo estoy viendo con usted, porque el profe nos ha enseñado es el de la 4. Sí, pero le cuento que es en la parte teórica, en la teoría de la semana 1, vi el de la 3. En el primer PDF vi esa sintaxis, pero como les cuesta un poquito más de trabajo la 4, voy a hacerlo por la 4. Entonces, voy a escribir acá la F, pongo las comillas. Dije que era el segundo. Ay, Dios. Entonces, escribo así. Pero entonces pero te pongo la comilla primero. Número ingresado. El número ingresado. Luego voy a poner acá. Ojo, el separador es la coma, no punto. ¿Sí? Como voy alternando los comentarios que siempre van entre comillas con las variables. El número ingresado es, bueno, este es aquí, bueno, ya sabemos que si cumple esa condición es 0. Si no cumple la condición, entonces yo escribo alineado con la letra if.
ya no voy a escribir else porque hay más posibilidades, son 3 posibilidades. Cuando yo tengo una condicional, o es verdadero o es falso, pero cuando existen más posibilidades, entonces yo escribo el if, o sea que significa else y volver a escribir if. El if siempre, después del if se escribe la condición. Este if se me corrió, no sé Profe, por qué. ahí después de es 0, ¿no te faltan unas comillitas? Sí, me faltan las comillas. Ah, Me gusta que aparezcan los errores al final cuando lo ejecuto, para que ustedes me ayuden a encontrar los errores. perdón. No, está bien porque usted ya se dio cuenta y la idea es que ustedes se den cuenta. El if, entonces aquí, ¿qué escribiría? ¿Cómo preguntamos? Ya sabemos que si es 0 hay que hacer algo. Ahora, ¿cómo pregunto? Ahí va una otra condición. ¿Cómo hago para preguntar si es, por ejemplo, negativo? Pues yo preguntaría si es diferente de 0, porque la condición que estás colocando primero es si el número es igual a 0, ¿verdad? Cierto, tiene toda la razón. Pero Entonces ¿sabes una cosa? El if, como es la negación del anterior, el if ya está diciendo que es diferente, entonces no necesitas escribirlo. Entonces ahí, ¿qué sería el PRI? Ahí hay que escribir una condición que diga, como es diferente, puede ser positivo o negativo. Entonces decir, así. Porque ya el if de por sí significa que es diferente. O sea que, como yo estoy diciendo número igual a 0, lo contrario de igual es que es diferente. Y como es diferente, puede ser positivo o puede ser negativo. O sea, aquí tengo otra condición que la parte verdadera es escribir el mensaje. Voy a apoyarme en esto para que sea un poquito más rápido. El número ingresado es, entonces aquí yo voy a decir, como aquí con mayor que 0, entonces digo positivo. Y luego viene el, porque no hay más opciones. O sea, un número en la recta real, o están los positivos, o están los negativos, o el 0. El 0. Entonces aquí, else, doy enter para poder escribir la nueva instrucción. El número ingresado es... Entonces, mire que no hice la pregunta de que... o sea, el if significa que el número es diferente. Luego yo pregunto, porque esto es una contracción de else y luego if. Por ejemplo, así voy a escribir acá, else y luego if. Así, else if se usa en otros lenguajes, ¿sí? Pero aquí el Python lo que hace es una contracción y dice else if y viene la condicional. Si el número es mayor que 0, hace la acción cuando es positivo, y lo contrario de mayor de 0 es que sea menor que 0. No necesito volver a preguntar que sea menor que 0, porque ese es el significado del else. Mire, el significado del if acá es que es diferente o distinto de 0. Pero ya como es distinto de 0, entonces los números pueden ser positivos o negativos. Y bueno, aquí ya voy. Disculpa, ¿me podrías repetir qué significa el if? El if significa si no, sí. Si no, es una mezcla entre el if y el else. sí, es una mezcla entre el else y el if y se pone en una sola línea. Que significa es como el si no y pone la otra condición, porque es que para poner una condición se necesita la palabra if. O sea, aquí está la otra condicional. Pero estas condicionales, cuando yo utilizo el if, todo esto es una sola condicional. Pero se le da el nombre de condicionales anidadas porque una está dentro de la otra. Pero yo puedo hacer también condicionales independientes. Entonces, en este caso hay una condicional y depende de la anterior. Bueno, ahora sí vamos a probarlo, y para probar las condicionales yo necesito ingresar el número 0, el número positivo y el número negativo. Tengo que ingresarlo todos los valores para probar. Entonces, me vengo para acá. Si no hay ningún error, voy a empezar con el número menos 5. Entonces me dice menos 5, el número ingresado menos 5 es negativo. O sea, ya estamos poniendo una salida un poquito más elaborada, no solamente la palabra negativo. Nuevamente la ejecuto y le voy a poner el número 10. El número
10 es positivo. Y se prueba, y si escribo el 0, el número ingresado es 0. Entonces aquí vemos cómo nosotros podemos utilizar la condicional para direccionar la respuesta. Yo tengo un número, pero para ese número tengo 3 posibles respuestas. Ya. No sé si tienen alguna otra pregunta. Aquí crearía yo otro ejercicio, otro ejemplo diferente. Vamos a mirar porque en el chat una compañera creo que compartió unos problemas que les dejaron en clase. Mire que se nos fue más de media hora haciendo este ejercicio. Entonces ustedes calculen mientras ustedes analizan el ejercicio, mientras tratan de acordarse cuál es la instrucción que van a utilizar, se pueden demorar un poquito. Entonces deben ustedes tenerse paciencia para que ustedes vayan poco a poco haciendo el problema. ¿Quieren que hagamos algún otro ejercicio? Yo les tenía por acá uno de... Sí, bueno. Sí, profe. Sí, profe. Por ejemplo, acá, ya les dije que el primero es que ustedes tienen que hacer positivo. Mire, aquí están los ejemplos. Diseñar un programa que le da un número y determinar esto, positivo, negativo y 0. Aquí dice, diseñar un programa, ustedes me dicen cuál quieren que hagamos. Diseñar un programa para leer una pareja de números. Calcule la suma si ambos son positivos, de lo contrario imprima el producto. ¿Les gusta ese? Ese se ve difícil, sí. No. Sí, hay algo, de pronto ustedes no, bueno, sí, hagámoslo. Entonces le voy a poner Sí, la... pues yo soy fan del curso intensivo y duro. Si así se aprende, pues mejor. Bueno. Les voy a poner el enunciado en el chat. Ahí les queda el enunciado del problema. Dice, diseñe un programa, y entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo hago eso? Para calcular la suma, si ambos son positivos, y de lo contrario, o sea, debo leer 2 números. Pueden ser número 1, número 2, A o B, como ustedes quieran. Dos variables. Y entonces, si ambos son positivos, entonces podemos reutilizar lo que vimos hoy. O sea, tengo que por aparte poner una condición de si el número primero es mayor que 0 y el otro también es mayor que 0. O sea, debe cumplir, cuando digo, mire, que llamemos A y B, que A sea positivo y que B sea positivo. Digo y. Y significa que el uno y el otro deben ser positivos. Y si esos dos son positivos, entonces hago la suma. Y si no, entonces multiplique los valores. O sea, ahí hay una sola condicional. Entonces me voy a mi replit y voy a decir, bueno, yo voy a dejar este acá y voy a crear un nuevo replit. Entonces, ¿cómo hago para hacer un nuevo replit? Vamos a ver acá qué pasa si yo me voy por acá. Ah, bueno, cuando me voy aquí arribita digo crear. Crear. Voy a que sea en Python y le pongo el nombre y entonces esto es... Profe, si yo me salgo así, sí cierro el guarda automático, ¿verdad? sí, guarda automático. Esa es la ventaja que le va quedando a uno la información ahí. Entonces voy a hacer otro. Y entonces, porque yo voy a tener muchos programas ahí, entonces yo quiero saber de qué se trata nomás con leer el título. Entonces ya escribí condiciones 2, pero no fui muy específica ahí, pero entonces por lo menos voy a escribir acá en un comentario. Estos son los comentarios, esto sería un bloque de comentarios, se llama, comillas triples. Las comillas triples tienen que estar alineadas. Entonces y voy a poner un resumen de lo que me quedó en la mente del enunciado que leí. Imprime la suma si, si ambos
De lo contrario sería el si no. Entonces yo tengo que imprimir, el problema de imprimir o una suma o un producto, eso me da una guía de la posible salida. Entonces uno hace un análisis del problema. Un análisis del problema. Primero, entrada. La entrada van a ser los valores de A y de B. A y B van a ser dos números. La salida va a ser una suma o un producto. No van a ser las dos cosas. No van a ser las dos cosas. Entonces, uno tiene que más o menos escribir en un papel o hacer alguna operación, algún análisis. Yo estoy haciendo este breve análisis. La entrada son dos datos que debo pedir un par de valores. Y la salida es una suma y un producto. Entonces, voy a comenzar por pedir los valores. Ya sabemos el número A. Vamos a suponer que los valores son enteros, entonces sería y de la misma forma voy a pedir el valor de B. Hay que tener mucho cuidado cuando yo copio y pego porque siempre se cometen errores, entonces tengo que revisar muy bien, tengo que estar muy concentrado para no equivocarme. Ya pedimos los dos valores. Entonces, ahora bien, vendría la condicional. La condicional, entonces sería la palabra reservada if. Y si ambos son positivos, ya vimos en el ejercicio anterior cómo era que fuera positivo. Positivo es que A sea... ¿Vamos a tener en cuenta el 0 como positivo o solamente es estrictamente positivo? Ustedes dirán. Pues, según la definición es, el 0 es 0. Es un número ni positivo ni negativo. Entonces, llamémoslo así. Pero muchos consideran, no importa, digamos si A es mayor que 0 para decir que es positivo. Recuerden, mayor o igual que 0. Pero entonces voy a utilizar un operador lógico. Si A es mayor que 0 y sería la palabra en inglés and, B mayor o igual que 0. Si A es mayor o igual que 0, entonces ya voy a hacer la variable suma. ¿Y cómo se hace la suma? Pues sumando el valor de A más el valor de B. Esa sería la operación. Y la imprimo. Entonces, sería print y me devuelvo. ¿Para qué? Para escribir la palabra else alineada. Para Python es supremamente importante la sangría. Sí, voy a hacer acá intencional un error. No tiene, lo puse corrido. Lo coloqué intencional, ahí va a salir un error para que ustedes se den cuenta de la importancia de la sangría. Luego escribo la palabra else. ¿Qué significa este else? De acuerdo a lo que nosotros vimos antes, y doy enter para, mire que ahí esto no me dio la sangría, porque yo hice allá un error intencional. Entonces me ayudo con la tecla Tab. La tecla Tab se encuentra en el lado izquierdo. Tiene la palabra Tab y una flecha encontrada a la izquierda o a la derecha. O hay algunos computadores que no tienen la flecha. Encima de la tecla D mayúscula sostenida. Ahí se encuentra la tecla Tab. Entonces, si yo no pongo la sangría, me va a quedar mal. Bueno, entonces ahí sería ay, espérense, ahorita arreglo eso. Pero ahí no he calculado el producto. Sería
una instrucción errónea porque le estoy diciendo imprima producto y resulta que el producto no existe. Entonces, primero hay que calcular el producto. El producto es coger el valor de A y multiplicarlo por B. Listo, voy a ejecutarlo, se supone que está bien, le digo run, pero dice hay un error. Y dice, y les voy a destacar acá el tipo de error. Siempre presten atención y les voy a hacer una capturita de pantalla al tipo de error para que ustedes lo tengan en cuenta, porque es un diálogo que ocurre entre el computador y ustedes. Entonces dice, en la línea 12, y hay un circunflejo señalándome la línea. Entonces, yo miro acá la línea 12. Dice error de indentación. Entonces, ustedes se dieron cuenta que yo lo cometí con intención. Tiene que quedar alineado. La instrucción es muy importante. A veces nosotros no sabemos y ponemos el else ahí alineado. Eso es incorrecto. Y otra cosa que es muy importante que ustedes tengan en cuenta es que yo no puedo poner una sola instrucción con un else solo, el else solo. Siempre el else tiene que tener su if. Bueno, y otra cosa que quería comentarles acá es que existen operadores lógicos. O sea, en esta condicional tenemos una expresión. Eso es una expresión de tipo lógico. ¿Por qué? Porque tiene el operador AND. Entonces, existen unos operadores lógicos. Vamos a poner acá. Operadores lógicos. Y tienen un nivel de prioridad. O sea que uno debe resolverlos primero que los otros. Entonces voy a poner acá el primer nivel de prioridad. El primero es la palabra not, que significa negación. El más importante en prioridad. El siguiente en prioridad es and. Y el siguiente en prioridad es el or. Esos son los operadores lógicos. Entonces, el operador lógico me permite mirar o evaluar ciertas condicionales. Por ejemplo, si yo tengo acá un valor, esta es la condición 1, y esta sería la condición 2. Entonces, condición 1 y condición 1, si ambas son verdaderas, verdadero y verdadero da verdadero. Si utilizo AND. Entonces, para que algo sea verdadero con AND, ambas tienen que ser verdaderos. Para que algo sea verdadero con OR, entonces basta con que una sola condición sea verdadera. Si esta es verdadera y esta es falsa, entonces me da verdadero. Entonces yo no puedo usar arbitrariamente el AND, el OR, el NO, sino yo tengo que entender cuándo se utiliza. Y normalmente nosotros en nuestra cotidianidad decimos una cosa, por lo menos cuando yo quiero decir que alguien haga algo, que yo quiero, a ver, no se me ocurre un momento. No se me ocurre. Bueno, yo quiero que usted vaya al supermercado, me traiga leche y me traiga pan. Leche y pan. O sea, no le admito que solamente traiga leche, tan solo porque no la encontró, pero leche y pan, que traiga las dos cosas. O cuando utiliza O. No, pues usted quiere en leche entera o deslactosada, no me importa. O deslactosada. O la leche entera o deslactosada. O significa que es la una o es la otra, pero con una está bien. Entonces, en nuestra cotidianidad nosotros utilizamos ese tipo de operadores. Bueno, ahora sí corrijamos el error y nuestra sesión, vemos 3 y 4. Entonces 3 más 4, 7. Funciona bien porque el uno es positivo y el otro también es positivo. Y si yo le digo menos 5 y 1, multiplica. ¿Por qué? Porque hay uno que es negativo. Esas son todas las posibilidades. Ahora, 6 y menos 4. Producto. O la otra posibilidad, mire que él significa varias cosas.
3 posibilidades. ¿Por qué? Porque esto es compuesto. Aquí tengo verdadero y verdadero, pero lo contrario de verdadero y verdadero es verdadero y falso. Verdadero y falso. Falso y verdadero o falso, falso. Falso, falso sería, si yo le digo menos 8 y menos 9. Entonces, este else significa esas otras posibilidades. Les comparto este código. Y yo pienso que si tienen preguntas, las pueden hacer. Creo que cerramos. Profe, es que estoy Diga. haciendo el código que usted está mostrando, pero Sí. entonces me sigue mostrando el ejercicio anterior. Y estoy intentando como cerrar el archivo anterior, pero sin eliminarlo para poder pues hacer lo que usted dice, pero me perdí, o sea, me distraje un segundo en la parte en la que usted estaba abriendo el nuevo archivo para que pueda correr. Bueno, entonces voy a volverlo a hacer acá para que quede claro. Entonces, yo quiero hacer un archivo nuevo. Entonces, en la parte superior izquierda, ahí aparecen varias lineecitas. Yo le hago clic a esas lineecitas y hay una opción que dice mis replics, o sea, mis programas. Entonces, en mis programas, ahí aparece la tutoría de Yerli, Yerli con condicionales, aquí la Mintic tutoría junio 2 condicionales, Mintic condiciones 2. Entonces, ¿cómo hago yo para crear el nuevo repli? Mírame el cursor se está desplazando al lado derecho superior y ahí vemos un símbolo más que dice New Repli. New, yo creo que ese pasito fue que yo lo hice como rápido y no esperé que ustedes se dieran cuenta. Ahí hago clic y empieza a cargar. Entonces, escojo el lenguaje y le pongo el nombre. ¿Sí? Le pone el nombre MTIC. Sí, condicionales 3. Y hundo el botón de réplica. Y entonces lo otro me queda ya guardado, pero queda listo para que yo empiece a hacer cualquier error. Perdón, disculpen, cuando yo pueda hacer cualquier otro programa. Entonces yo puedo compartirles aquí a ustedes. Ahí quedó listo como para hacer cualquier ejercicio. Vamos a ver aquí qué otro problema hay. Con sueldos. Gracias, profe. Sí, les voy a poner un ejercicio para que piensen con unos datos de prueba, que al hacer con los datos de prueba, pues entonces ustedes saben si les quedó bien o no. Entonces eso va a quedar en el chat, un problemita propuesto. Profe, disculpe, ¿usted dónde está compartiendo esas imágenes? Porque no me aparece el chat. En la parte superior aparece el chat. Ya le muestro. Ahí ustedes observan que hay, en la parte superior hay un menú, ahí dice chat. Entonces cuando yo lo hundo, ahí aparece en la parte inferior donde yo escribo. Bueno, yo voy a cerrar en este momento la grabación para poder atender las preguntas que ustedes están haciendo. Ya eso ya no queda en la grabación. Pero entonces puede ser de utilidad esta actividad para los demás. Mire que él se graba y después ustedes pueden volver a acceder. Ya si quieren repasar algo, lo pueden hacer como con mayor velocidad. Ustedes podrían ingresar, pero las otras personas no. Yo tendría que subir esto a YouTube para que todos pudieran tener acceso, porque eso fue lo que me dijeron. Sí, lo escucho. Es que no quedó el ejercicio completo, quedó cortado. Si usted le hace clic, ahorita miramos. En el segundo lo que quedó cortado fue que yo no puse todos los datos, sino con esos datos es suficiente para que pruebe. Porque eso es Gracias. muchos datos.
Bueno, ¿qué preguntas tienen? Ahí se quedó eso como es tan larga ¿Qué preguntas quedaron? A ver. Daisy tiene la mano levantada. La acabo de bajar, profe. No, lo único, pues, agradecida con usted porque me estaba sintiendo como que un poquito dejada con algunas cosas. De pronto, entre los ejercicios me hubiese gustado que viéramos no sé cómo, se me olvidó cómo se llama, pero el símbolo de diferente, el de admiración e igual. Sí. Que significa diferente, pero la verdad es que con todo lo que vimos yo me siento como un poco mucho más segura. Bueno. Bueno, este es un buen problema para ponerles. ¿Por qué? Porque manejan porcentaje y ustedes deben aprender. Ay, pero ya se acabó Es que no sé qué pasó. Algo está pasando con la plataforma que como que no quisiera grabar. Bueno, voy a ponerles este problema porque me parece interesante. ¿Por qué? Porque ustedes deben aprender a manejar porcentajes. Entonces, es otro problema que ya como no hicieron ninguno aquí conmigo, porque yo quería que trabajara, pero entonces se extiende mucho la tutoría. Entonces, no debe ser así. Les pongo ese enunciado. Profe, disculpe, ¿puedo compartirle pantalla para que usted pueda examinar? Lo que pasa es que no Sí. encuentro el chat. Bueno, comparte en pantalla, pues. Ya no se está grabando, entonces no hay problema. No encuentro dónde puedo ver el chat y es la primera vez que pasa porque las otras veces me aparece en esta parte. Maximiza la pantalla. A ver. Arriba la tiene, maximiza. Es esto, ¿usted sabe dónde se pone la pantalla? ¿Cómo? No, ya. No veo. Bueno, ahí en la parte de arriba. Pues busco aquí en los tres los pines, tres, pero sí. no me aparece ninguna opción. Ándale, sería que estuvo. Bueno, yo les pongo esas imágenes por el WhatsApp, ¿les parece? Sí, profe, sí. Ok, profe, le agradezco. Les pongo las imágenes por el WhatsApp porque puede ser que esté bloqueado para que chateen. A veces por defecto hacen eso, pero se me hace como raro. Yo lo creé en automático, pero no veo. Sí, ella tiene un cuadrito ahí al lado del micrófono con una X. Ella está bloqueada. De pronto es Puede ser que ella misma lo bloqueó. Porque los otros estudiantes sí pudieron ver el chat. Sí, profe, yo sin problema. Pero pues no sé, lo de ¿A la cuál compañera sí se cuadrito ve te rarito. refieres? ¿A cuál cuadrito, chica? Ahí tenías un cuadrito, creo que está al lado del micrófono, a mano derecha. Ahí tienes un cuadrito y ese cuadrito tiene una X. Entonces, ahí no te deja, tienes como deshabilitado de ahí para allá, porque si no tienes el cuadrito. Esto, no, este cuadrito. No. Sí, dale ahí a ver qué te dice. Este es dejar de compartir. Ok. Es que no le sale el cosito del chat. No, no me sale. ¿No le sale el chat? Como raro. Sí, la Tres verdad eso está muy puntitos, raro. no te deja, déjame ver tus 3 puntos, por favor. Un momentito que yo voy a poner acá este detalle que lo necesito. Una capturita de pantalla. No, es que es raro. Sí, hay unos 3 puntos. Y donde tiene la manita levantada no. La verdad nunca había visto que le pasara eso a alguien, qué raro. A menos de que lo tengan que compartir en pantalla.
Porque lo extraño es que si los demás sí lo pudieron ver, entonces es algo en su Teams. Pero en las clases no le ha pasado eso, o no has compartido. No, profe, en las clases yo sí puedo ver el chat. Es primera vez que pasa. Ya. ¿Y has visto si de pronto es que el chat lo tengas en una ventana emergente? Porque cuando no está en el celular o en una tablet, sales una ventana emergente, o sea, una ventana que se está ejecutando por fuera de la reunión. Pues no. No sé. Estos son la aplicación ¿de qué? Las descargas, pero lo estoy utilizando en la web y no tengo pantalla emergente. Solo estoy utilizando un solo acceso. No, pues así mismo tendrás que volverlo a instalar ahora. Puede ser, sí. Pues yo me desconecté y volví a ingresar y también, o sea, no aparecía el chat. Sí, yo no sabría por qué aparece. De pronto en otra sesión, mira, de pronto mañana a ver, no sé a qué, la clase mañana de pronto con el profesor pueden mirar y le dices de entrada a ver si se ve igual. Bueno, Okay, profe. a escuchar las preguntas que tienen ustedes. ¿Será? ¿Qué pregunta tiene? No, era eso, lo del. Bueno, entonces, María, Sí, profesora, buenas noches. buenas noches. ¿Qué versión puedo utilizar de Replit? Yo creo que cualquiera que sea por encima de 3.5. Ah, bueno, señora, muchas gracias por informar. Bueno, y Samuel, ya puede bajar la mano Serati y María. Profe, sí, de pronto algo fuera del tema que estamos viendo. Hasta el momento no he podido subir actividades a la plataforma, no sé cómo hacerlo, profe. O sea, digamos, tengo ese problema, ¿cierto? Por ejemplo, he desarrollado actividades de la semana, pero no sé cómo subirlas a la plataforma o si ya quedan directamente en la plataforma al hacerlas en Replit. Y la otra es sobre los retos semanales. He tratado de hacer el reto de la semana pasada, pero no sé, no me da la opción de trabajarlo en plataforma o toca hacerlo en Replit, no entiendo No, esa, el reto se trabaja en la plataforma. Usted pero puede no me da la ver la opción, por pantalla. ejemplo, no me da la opción de editar el cuestionario ahí en la plataforma. ¿Y lo hace con celular o con el Desde el computador? PC lo he hecho, profe, y no, inclusive ahí en la plataforma me aparecen como 5 intentos, pero es que no, o sea, no lo he podido desarrollar porque no sé cómo hacerlo. Ya sería que pidieras una tutoría exactamente para mirar su caso. Ah, listo, Es profe. la tutoría, ¿cierto? Entonces, cualquier tutor puedo ser yo, pero entonces ya sería atendiendo ese caso específicamente. Ah, Mira, listo, profe, usted me entonces ya comparte lo la hago. pantalla y uno lo va orientando. Ah, ¿Sí? listo, profe, entonces ya hago la solicitud, la tutoría. Muchas gracias, profe. Bueno, sí, listo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces les agradezco mucho que se hayan conectado y nos estamos viendo, van tomando notas en las clases, qué inquietudes quedaron, o sea, traten de que miran la clase, practicar lo que vieron en la clase, hacer el ejercicio que deja de pronto el profesor y pues yo creo que mañana podemos hacer otra sesión para hacer otro ejercicio un poquito, digamos, que tenga algo diferente, por ejemplo, el del porcentaje. Sería bueno que lo intentaran hacer y vemos las soluciones que ustedes proponen. Entonces sería interesante eso. Porque cuando uno, o sea, es aprender haciendo. Uno entiende cuando le explican, pero cuando uno hace es cuando realmente se ve el proceso. Entonces podemos usar una sesión como para, bueno, mire, yo hice esto, o no me funcionó, porque la ventaja de lo que yo les envío hoy es que tiene ya la respuesta, y si a usted no le da la respuesta es porque le está quedando mal. Puede ser también que la respuesta que yo haya dado esté incorrecta. Entonces,
Eso es parte del análisis. Bueno, que tengan buena noche y nos vemos después. Yo voy a poner las imágenes ahí en el chat para que las personas puedan, y voy a poner la grabación para que los otros estudiantes la puedan ver. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas Profe, noches. muchas gracias, muy amable. Gracias, feliz noche a todos. Gracias. Hasta luego.